hablando de todos los charros de la República Mexicana e internacionalmente como nos conocen México es de los charros. He estado haciendo ya prácticamente un resumen, una evaluación de cómo quedará el pueblo donde nacen los charros, donde nacen las charreadas, donde es la tierra de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de Francisco I. Madero, de la Revolución Mexicana, y ahí precisamente en el pueblo de Tecajique es donde nace toda la corona de la charrería. Allí quedará de inicio en la carretera que va de Pachuca a Querétaro o de Pachuca a Actopan. Ahí hay un pueblo que se llama Santa María de Guadalupe. Ahí dejaron marcados los priistas de alguna manera ese nombre, porque ahí también fue donde aparece la Virgen de Guadalupe Juan Diego, y sacan a los españoles con su religión cristiana de los católicos, para que quede claro, y se van otra vez a Europa. Bueno, ahí en la entrada quedará prácticamente así como lo había mencionado anteriormente, monumentos de Emiliano Zapata, Pancho Villa, en la cuna de la charrería, para que conozcan todos los paseantes, los turistas que anden por ahí, sobre la carretera, vean dónde va a estar la entrada y ya pueden empezar a conocer, a recorrer ahí lo que es el pueblo. También, como había dicho, todo el pueblo quedará construido, su centro quedará amplio, quedarán todo alrededor del centro, de alguna manera, arcos, para dar una forma antigua. He estado basándome en todos los estados de toda la República Mexicana donde hubo, de alguna manera, engaños de la dictadura priista, donde daban a conocer, por ejemplo, que en Jalisco, en Guadalajara, había nacido la charrería, pero fue mentira porque todos los documentos estaban en las iglesias guardados. Los di a conocer que fue acá en el estado de Hidalgo, en el pueblo de Tecajique Hidalgo, donde ahí nacieron igual Zapata y Villa. En toda la República Mexicana construyeron cosas antiguas como charros, haciendas, casas. Todos ellos, de alguna manera, que estuvieron por esos lugares, vieron haciendas, pueblos antiguos que ya hoy en día desaparecieron por la gran urbanización de los pueblos, y que de alguna manera todo eso conservaré acá en mi pueblo de Tecajique. En mi pueblo todavía, como había dicho, supieron que era ahí donde estaba Emiliano Zapata y Pancho Villa. Los gobernantes priistas no dieron nada de presupuesto y se conservó igual de más de 200, no tiene desde 1400, 1500 años de existencia y no ha pasado absolutamente nada, sigue igual. Por eso aprovecharé para construir todos los lugares que de alguna manera en la República Mexicana los vemos como antiguos para charros. Todos serán pasados acá en el pueblo y todos los pueblos aledaños. Por ejemplo, aquí es como Jalisco. Esos pueblos ya prácticamente desaparecerán con las ciudades que construiré, con los rascacielos, quedarán como ciudades norteamericanas, por decir así, y desaparecerán todas estas casas antiguas. Todas estas casas antiguas las pasaré acá, se concentrarán en el pueblo de Tecajique, los pueblos aledaños, y así quedará su centro con arcos antiguos, y todas las haciendas también las pasaré, como he mencionado, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, y todas las haciendas de la República Mexicana que ya prácticamente están derrumbadas. Las mandé reconstruir, pero sacaré copias originales y las reconstruiré, las construiré acá en mi pueblo, como he dicho. Así todos los turistas y paseantes que anden por ahí visitarán todas las haciendas del país concentradas en un solo lugar, acá en el imperio cultural y turístico de la cuna de la charrería, donde ahí deberían de haber estado desde un principio, pero por la dictadura de Porfirio Díaz se llevaron todas estas formas de hacienda, de vidas a todo el país, y así engañaban que era prácticamente en esos lugares donde había nacido la charrería, los charros, pero fue acá en mi pueblo. Y así todos los pacientes que anden por ahí visitarán todas las haciendas del país. También las charreadas, los charros, de alguna manera mandaré construir igual caballerías donde guarden sus caballos, y como en las ferias siempre están los stands de los caballos de ganadería para que los turistas paseantes vayan a visitar los caballos. Aquí en este caso visitarán los caballos de los charros, de las charreadas de acá de mi pueblo, como qué caballos tienen, todo lo que es como una feria. Allí estarán también concentrados todos los caballos en las caballerías de acá de los pueblos aledaños. Y
Así de esa forma visitarán y conocerán qué tipo de caballos usan para las charreadas. Y también, como había dicho, el pueblo construirá prácticamente las calles, serán así como de adocreto, con sus alumbrados públicos de candelabros antiguos, y ahí también meteré, como he dicho, en mi pueblo solamente permitiré carretas y carros antiguos. De esa forma habrá taxis antiguos y también carretas, porque en la entrada de Santa María de Guadalupe ahí construiré un estacionamiento enorme para que todos los turistas paseantes que vayan a recorrer todo el lugar cultural y turístico de la Cuna de las Charrerías, para ver cómo viven, cómo andan por ahí. Habrá taxis de las diligencias taxis carretas, también carros antiguos, dejarán sus carros estacionados en la entrada, y ahí mismo también habrá ventas para trajes de charro y adelitas, porque solamente permitiré cuando vayan a visitar el pueblo, todos los pueblos aledaños. Ahí hay que vestirse de charros y de adelitas, de soldaderas, de chinas poblanas, todo lo que es antiguo, porque conservaré, como he dicho, ese pueblo de esa manera. A nivel internacional lo daré a conocer, y así también todas las casas que están por ahí de los campesinos, de los ejidatarios, de los habitantes. Daré presupuesto para que en sus casas queden estilo colonial, queden bardeadas con bardas así antiguas al estilo de media carreta, y también deben de tener portales en sus casas para amarrar los caballos, porque había dicho que voy a dar caballos igual en toda esa zona. Andarán los charros vestidos de charros en sus caballos, caminando por las calles y por todos lados, y de esa manera sus casas también serán así coloniales, con este tipo de arcos, para que todos los turistas y paseantes que anden por todas las calles disfruten de todo el paisaje, todo lo que va a haber ahí, y todo lo que he estado construyendo también, y construiré más en todo el pueblo, porque son como 15 o 20 pueblos juntos, que todo eso es el imperio turístico, cultural, y que así de esa forma todos los turistas que vengan de otros países también visitarán y conocerán las costumbres, las tradiciones de nuestro país, y sobre todo de las charreadas, de los charros, de lo que a nivel mundial e internacional nos dieron a conocer en otros países, como México es de los charros. Así nos veían los extranjeros, las extranjeras, cuando venían a México y querían ver charros, pero afortunadamente están concentrados aquí en Teca, pero antes no habían. Llegaban muchos turistas, muchas turistas, y preguntaban dónde podían conocer y encontrar los charros, porque siempre a nivel internacional en televisión pasaban en otros países que aquí es de los charros, y venían a buscarlos y no encontraban a nadie. Simplemente es porque fue mentira, pero esto lo conservaré. Esto sí ya será posible cuando vengan turistas paseantes igual de otros estados, de otros municipios, lleguen ahí a la Cuna de la Charrería, sabrán cómo viven los charros, cómo andan caminando, qué hacen, cuáles son sus costumbres, sus tradiciones. Y también la música, ahí solamente permitiré música de banda, de mariachi, de norteña, toda la música tradicional mexicana. Ahí solamente se escuchará para cuando lleguen todos los turistas. Siempre de alguna manera ellos venían a México, querían escuchar la música mexicana que escuchaban en sus países, y llegaban aquí y escuchaban pura música en inglés, pura música francesa, música italiana, y se quedaban sorprendidos dónde está la música mexicana que dicen en otros países que hay. Por eso ahí quedará prohibida la música extranjera, y solamente música mexicana se estará escuchando ahí en toda esa región, para todos los que viven ahí, para conservar las costumbres, tradiciones de todo esa zona cultural, turística de los charros, y que de alguna manera es importante conservar. Como lo había dicho, regresaré las costumbres, las tradiciones a toda la República Mexicana, a todos los pueblos, rancherías y comunidades, y eso se conservará siempre, porque es parte de nuestra vida mexicana, es parte de nuestra historia, parte de la revolución, parte de nuestras costumbres, parte de nuestra vida diaria, ser mexicano, vivir en nuestro propio país y tener nuestras raíces, nuestras costumbres, y que de alguna manera eso nos hace más mexicanos. Y viva México, señores. Soy el presidente de México, licenciado Aristeo Flores Vera, y presidente del Partido Político de Acción Nacional.